Hola, soy Diana Méndez y el día de hoy presentaré un trabajo titulado Estudiar, traducir y difundir: las intervenciones de Dora Canuzzi a la obra de Antonio Gramsci, el cual forma parte de las investigaciones articuladas desde la Asociación Gramsci en México, fundada en 2018. Agradezco al equipo de Tiempos Equívocos por la invitación para compartir mi trabajo. Acercarse al estudio de la recepción del pensamiento de Antonio Gramsci en México requiere señalar el valor de los estudios gramscianos que, además de analizar a cabal profundidad la obra del italiano, han logrado desarrollar una apropiación original de sus ideas. En este orden merece mención especial el trabajo desarrollado por Dora Canuzzi, quien, además de integrar una clave interpretativa a la lectura de los cuadernos de la cárcel, apoyada en un ordenamiento teórico conceptual y la identificación de las categorías nociológicas que guiaron el pensamiento de Gramsci, ha realizado valiosos esfuerzos por la construcción de una red de vinculación de los estudios gramscianos entre México e Italia, lo que le ha valido el reconocimiento internacional por su conocimiento profundo del trabajo de Gramsci. Es de destacarse que el trabajo iniciado por Dora Canuzzi junto a Javier Mena, inscrito en el marco de los preparativos para la conmemoración del 50 aniversario del fallecimiento de Gramsci, se proyecta en dos escalas. En el ámbito internacional, forma parte de una renovación de los estudios gramscianos junto a los escritos de Leonardo Paggi, Nicola Badaloni, Christine Busi-Glucksmann, Franco de Felici, Bayo de Giovanni, Eric Hobsbawm y, por supuesto, Giuseppe Vacca. Mientras que, en México, se trata de una aproximación filosófica pionera que convivió con las apropiaciones políticas. En este sentido, el abordaje filosófico de Canuzzi se vio favorecido por la publicación en 1975 de la edición crítica de los cuadernos de la cárcel a cargo de Valentino Yerratana, que incentivó una lectura teórico-conceptual y no solo cronológica, distinción crucial respecto de la edición preparada por Palmiro Togliatti en 1948. En espera de aprender los puntos centrales de la actividad de Canuzzi, a continuación presento las líneas generales del transcurso de su obra y lectura de los cuadernos de la cárcel, distinguiendo tres partes. La primera aborda el desarrollo de su clave interpretativa desde el concepto de revolución pasiva. La segunda remite a la crítica filosófica de Gramsci a Benedetto Croce y Nicolás Bukharin. Y la tercera, el maquiavelismo. Para concluir, reseñaré brevemente los esfuerzos más destacados de Canuzzi en la difusión del pensamiento de Gramsci a través de publicaciones, traducciones y la organización de eventos académicos. Sección primera. Una clave interpretativa desde el concepto de revolución pasiva. Para Dora Canuzzi y Javier Mena, la visión científica y original de los planteamientos de Gramsci en los cuadernos de la cárcel se afinca en la centralidad del concepto de revolución pasiva, pues todos los temas remiten a esta categoría, no como un programa de acción, sino como criterio de interpretación que unifica el análisis histórico y político de la modernidad. De esta forma, la revolución pasiva realiza la traductibilidad de los lenguajes científicos en los tres niveles: político, histórico y filosófico, cumpliendo así su función como vehículo de comprensión del lugar y la función de la filosofía de la praxis, que en la obra de Gramsci constituye una innovación del marxismo al identificarla como resultado y crítica de la unidad histórica llamada Occidente y, por tanto, herramienta para la superación de la modernidad. El concepto de revolución pasiva, retomado por Gramsci de Vincenzo Cuocore, remite a las transformaciones impuestas por una revolución política económica que sucede en ausencia de iniciativas históricas de las masas populares, por lo que es promovida y dirigida por las clases dominantes.
Así, la revolución pasiva se relaciona con un problema de escisión entre la estructura y la superestructura. Ello remite a los planteamientos de Marx en el prólogo de 1859, donde se sintetiza el contenido filosófico de la concepción materialista de la historia que, para Gramsci, dota de base filosófica a la percepción de la modernidad como un proceso continuo de revolución pasiva. Ahora bien, Canuzzi señala que, si bien el problema que plantea la revolución pasiva es desarrollado en la teoría política, es en el plano filosófico donde se identifica con la filosofía de la praxis. De ahí que condense su estudio en los cuadernos filosóficos 10 y 11. Más aún, Canuzzi señala que la relación revolución pasiva, filosofía de la praxis, constituye el núcleo teórico y el ritmo que relaciona a los 29 cuadernos, por lo que propone la reconstrucción del programa científico y político plasmado en los cuadernos 1 y 4 que dirigió la actividad de Gramsci, aun si éste no logró completar su obra, es decir, entender a Gramsci a partir de Gramsci. Esta reconstrucción confirma la vigencia de los cuadernos como una orientación de análisis susceptible de ser aplicada a ámbitos homólogos. En palabras de Gramsci, el concepto de revolución pasiva me parece exacto, no solamente para Italia, sino también para otros países que modernizaron al Estado a través de una serie de reformas o guerras nacionales sin pasar por la revolución política de tipo radical jacobino. Lo anterior permite a Canuzzi ahondar en la relación filosofía de la praxis-modernidad. Así, mediante la recuperación de la periodización de Gramsci, afirma que la modernidad, como una crisis de civilización, surgió tras la fragmentación de la unidad medieval, evolucionó a través de la Reforma Protestante y el Renacimiento italiano para culminar un ciclo en la Revolución Francesa, la única que logró consolidar una hegemonía antes de obtener el poder por la formación de un bloque histórico entre intelectuales y la participación de las masas, tras lo cual comenzó un periodo de revolución pasiva que continuamente construye una hegemonía más profunda y estable. Por lo tanto, la filosofía de la praxis se presenta como la posibilidad de rebasar el desequilibrio de la modernidad a través de la lucha contrahegemónica y la conformación de un bloque histórico como momento ético-político entre intelectuales y masa, el cual desembocaría en la fundación de una nueva unidad estatal con una consecuente reforma intelectual, moral y política, para la concreción de un proyecto filosófico resultado de lo nacional popular. Sección segunda. La crítica filosófica de Gramsci a Benedetto Croce y Nicolás Bukharin. En la elaboración de la categoría de revolución pasiva y la delimitación de la misión dual de la filosofía de la praxis, Gramsci parte de una doble crítica al neoidealismo o neohegelianismo representado por Benedetto Croce y al marxismo-leninismo o materialismo ortodoxo en la exposición de Nicolás Bukharin. En la crítica a Croce, en el cuaderno 10, se sostiene que la filosofía de la praxis debe constituirse como una categoría teórica para la crítica de lo más acabado del debate filosófico, posibilitando así la formación de los intelectuales en una posición crítica en correspondencia con la realidad de lo más alto de la cultura moderna. Mientras que, en la crítica a Bukharin, en el cuaderno 11, se indica que la misión de la filosofía de la praxis es elevar a las masas a un nivel de cultura superior y vincularla con el nuevo intelectual para la formación de un nuevo partido y bloque histórico. En un ejercicio deíctico, Canuzzi se interesa por la reconstrucción de las instancias de enunciación del proceso heurístico de Croce y su lectura de Hegel. Asimismo, sitúa a Bukharin frente al debate del positivismo y empirismo lógico. De ello, Canuzzi señala que las críticas de Gramsci a Croce y Bukharin provienen de un debate científico de la tradición nacional alemana
contra la filosofía de la razón francesa y la Ilustración, que utilizó el pensamiento matemático abstracto en la política y cultura. El punto nodal de la evaluación de Gramsci a Croce se afinca en la observación de que, al discurrir su crítica a la filosofía de la praxis, Croce desarrolla el tema de la ideología desde el idealismo, por lo que llega a hipostasiar la hegemonía al prescindir en su análisis del momento de la economía, la fuerza y la catarsis. De esta forma, desvincula su análisis de la dimensión histórica. Para Gramsci, la crítica de Croce al marxismo culmina en una traducción del marxismo al idealismo moderno de la corriente neo-hegeliana. Se genera así una oposición de la teoría de la historia ético-política de Croce ante la teoría de las estructuras del marxismo, pero a la vez rescata que tanto Croce como Lenin enriquecen al marxismo en tanto que complementan la crítica de la economía política y coinciden en su denuncia del economicismo. Sobre este punto, Canuzzi y Mena señalan que la crítica a Croce cobra sentido si se le concibe como vehículo de ese rehacerse del marxismo. Por otra parte, la crítica de Gramsci a Bukharin, y en particular a los planteamientos de su famoso manual Pensado desde la realidad de la URSS, apunta que su argumentación provoca un acotamiento de la relación estructura-superestructura en el nivel de lo económico corporativo, que produce una interpretación fatalista y mecanicista de la historia, entiéndase, idealista. De ello se deriva una concepción de la teoría como un complemento subordinado a la estructura, que en el plano práctico tiene como consecuencia la escisión de los intelectuales y las masas. Así, Bukharin se concentra en realizar una detracción de los filósofos y no se preocupa por desentrañar la crítica del sentido común como conjunto de ideologías de concepción del mundo, ignorando así el carácter tendencialmente de masa de la filosofía de la praxis. Para Canuzzi, también es relevante el señalamiento de Gramsci al respecto de que Bukharin no logra explicar el nacimiento de la filosofía de la praxis ni problematiza sobre su función, pues busca extraer de ella una sociología que se traduce en el materialismo dialéctico. Sección tercera. Maquiavelismo. Canuzzi señala que mientras que en los cuadernos 10 y 11 destaca el análisis filosófico, el cuaderno 13, dedicado al estudio de los planteamientos de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, contiene el posicionamiento político general del desarrollo de las ideas de Gramsci en relación a la historicidad y universalidad de Maquiavelo. Nuevamente, la filosofía de la praxis ocupa un lugar central, en tanto que el objetivo de Gramsci es buscar en la lectura de El Príncipe una justificación histórico-política y filosófica a la construcción de otra maquiavelística o maquiavelismo de la filosofía de la praxis, el cual Gramsci traduce como la conversión del príncipe en el sujeto colectivo que se agrupa en un partido político y ayuda a construir un nuevo consenso, conciencia de clase y voluntad colectiva para la lucha por la hegemonía desde lo nacional popular. Canuzzi apunta que el príncipe, como metáfora de la organización política, se inscribe dentro de la doble perspectiva maquiaveliana representada en la figura del centauro, mitad animal, mitad humano, fuerza y consenso, violencia y civilización, lo individual y lo universal, y así se otorga el sentido pleno de hegemonía. Canuzzi resalta la traducción de los lenguajes filosóficos en los tres niveles al atender el problema de la ciencia política, la filosofía y el historicismo. La traducción política de la aportación de Maquiavelo es la autonomía política y la división de la política y la moral entre el ser y el deber ser, y con ello la transformación de la realidad al actuar desde sus relaciones de fuerza realmente existentes. La traducción filosófica se centra en el aporte
para reconocer la conceptualización y práctica de la filosofía de la praxis por parte de Lenin como la unidad de la lucha teórico-práctica por la hegemonía. Argumento que se proyecta como superación del método economicista ejemplificado por Gramsci con las figuras de Rosa Luxemburgo y Trotsky. Finalmente, la traducción histórica pertenece al esbozo de análisis histórico que Gramsci propone en La cárcel y que Canuzzi reconstruye detalladamente en la carta de Gramsci a Tania Schutz del 27 de diciembre de 1926 y en algunas notas de 1934, destacando que la bibliografía fascista buscaba en el florentino el respaldo teórico del Estado fuerza italiano. Sección cuarta. Difusión del pensamiento de Gramsci. A lo largo de su trayectoria, Dora Canuzzi ha mostrado gran interés en difundir el pensamiento de Gramsci mediante la aplicación de conceptos gramscianos a estudios de caso, a través de la traducción y edición de materiales y junto a ello la organización de encuentros enfocados a la discusión teórica de la obra del italiano. En este momento sería imposible resumir su extensa labor. Por ello, mencionaré algunos ejemplos representativos. En cuanto a la aplicación de las nociones gramscianas, es menester apuntar que el trabajo intelectual de Canuzzi ha incursionado en diferentes temáticas, entre las que destaca una reflexión sobre la situación nacional mexicana, abordando el proceso mediante el cual el pensamiento liberal se convirtió en conservador y regresó al poder después de décadas de estar en la contienda, lo que, en su opinión, se encuentra vinculado a la crisis mundial de la izquierda no alineada al capitalismo ni al socialismo. En el caso de México, una de sus vertientes se plasmó en el pronunciamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, respecto del cual Canuzzi también ha dedicado valiosas páginas. Por lo que refiere a la organización de encuentros académicos, destaca la participación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que ha fungido como sede de diversas reuniones resultado de su colaboración con la Fondazione Instituto Gramsci y la International Gramsci Society. La más reciente fue la quinta Conferencia de Estudios Gramscianos en el año 2014, de la cual se editó en 2017 una selección de las ponencias bajo la coordinación de Canuzzi y la impronta de ser una puesta al día de los estudios gramscianos. De la UAP también destaca su revista Dialéctica, una constante emisora de artículos vinculados al pensamiento gramsciano, en particular en su segunda época, iniciada en 1991, con un consejo editorial conformado por Canuzzi, Alfonso Vélez Pliego, María Teresa Colchero, Carlos Figueroa, Lucio Oliver y Mario Salazar Valiente. Ejemplo de ello es el número 26 de 1994, coordinado por Canuzzi bajo el título Antonio Gramsci, clásico de la filosofía política. La actividad de Canuzzi en la UAP también favoreció la articulación de otros proyectos, como la publicación en 2003 de la correspondencia de Gramsci con Piero Straffa y Tatiana Schutz en un volumen titulado Cartas de la cárcel, preparado por Dora Canuzzi y traducido por Cristina Ortega Canuzzi. También es importante destacar la actividad de Canuzzi en la coordinación de diversos libros, entre ellos Los estudios gramscianos hoy y Poder y hegemonía, Gramsci en la era global. A manera de cierre, quiero reiterar que el trabajo de Canuzzi se mueve en los dos registros más importantes del abordaje de la obra de Gramsci, el teórico filosófico y la traducción. Esta última, entendida como una intervención que modificó la manera en que se estudiaba el pensamiento de Gramsci en América Latina. Con ello quiero decir que los aportes de Canuzzi son sustanciales, pues sin ella no contaríamos con sólidas proposiciones al abordaje filosófico de Gramsci.
Por ejemplo, la revolución pasiva como clave interpretativa de los cuadernos de la cárcel en Unidad. Asimismo, la labor de Canuzzi ha sido valiosa al sostener que el pensamiento de Gramsci, sobreviviente de la crisis del marxismo y socialismo, contribuye a interpretar lo que ocurre en el presente, aun si no todos sus postulados son vigentes. Una versión ampliada de esta presentación será publicada próximamente en el libro Gramsci en México, coordinado por Máximo Modonesi y Diana Fuentes, y editado por la Universidad Autónoma Metropolitana, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y la editorial Ítaca. Para mantenerse al tanto de esta publicación, los invito a seguir el sitio web de la Asociación Gramsci en México. Muchas gracias por su atención y gracias al equipo de Tiempos Equívocos.